Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este Facebook Live, bienvenidos a las personas que se van conectando. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que es nutrición y alimentación. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Paola Rojas, soy médica especialista en medicina de la actividad física y el deporte de Compensar en Red. Bueno, ¿y por qué es importante de pronto hablar de nutrición? Siempre nos hablan de nutrición, de cómo comer, de cómo debemos alimentarnos mejor. Y esto es, pues teniendo en cuenta de pronto algunas cifras en Colombia, cómo nos comportamos en nuestra, digamos, en nuestro peso, ¿sí? Digamos, en una encuesta nacional de situación alimentaria y nutricional, en CESIN, muestra que en Colombia entre el 2010 y 2015 se mostró, digamos, un aumento en los porcentajes de exceso de peso en todas las etapas de edad. Entonces, en primera infancia se vio un aumento del 1.1, en los escolares se vio un aumento del 5.6 por encima del 2010, en adolescentes aumentó un 2.4%, en adultos aumentó un 5.3%. Entonces, de acuerdo a esto, ya empezamos a ver la importancia de nuestra alimentación. De acuerdo a estas encuestas, ¿qué se determinó? Por ejemplo, que 1 de cada 7 colombianos no consumen huevos, no consumen proteínas, no consumen carne. 1 de cada 3 colombianos no consumen frutas, ¿sí? 5 de cada 7 no consumen verduras. 1 de cada 4 colombianos consumen golosinas y dulces diarios. Y siendo mayor consumo en los niños de 5 a los adolescentes de 18 años. También se determinó que 1 de cada 4 colombianos comen comida rápida semanalmente y esos alimentos son ultraprocesados, igualmente los que comen paquetes diariamente, que es 1 de cada 7, y el mayor consumo de paquetes es generalmente en los niños de 9 a 13 años, son los que más consumen estos alimentos ultraprocesados. Además, se determinó que el 7% de los colombianos consumen embutidos diariamente y se ha visto que se ha aumentado esos comportamientos sedentarios en los niños y adolescentes. Por ejemplo, 7 de cada 10 escolares y 8 de cada 10 adolescentes tienen más tiempo, más de 2 horas de tiempo de estar en actividades sedentarias, como por ejemplo ver televisión o jugar videojuegos. Y eso es preocupante porque siempre está relacionado con un estilo de vida sedentario y con un aumento de riesgo de sufrir de sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades crónicas que podemos padecer secundario a esto. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto tenemos alimentación no saludable? Pero entonces, antes de hablar de eso, ¿qué es una alimentación saludable entonces? ¿Qué es un alimento saludable? Entonces, un alimento saludable es el alimento que nos aporta nutrientes, energía, que es natural, ¿sí? Que nos aporta toda la energía necesaria a todas las edades, ¿sí? No solamente en los adultos, sino también en los niños y adolescentes. Cuando no es saludable, son esos alimentos que son procesados, que son industrializados, que han tenido unos cambios físicos y químicos para llegar al paquete o llegar a ser consumibles. Entonces, la idea es, bueno, ¿y qué pasa si me como algún alimento de esos no saludables? Entonces, tener en cuenta que cuando comemos esos alimentos tan ricos en azúcares o tan procesados, nos aumenta el azúcar en la sangre y pues el cuerpo va a generar una respuesta hormonal rápida. Entonces va a elevarse la insulina. La insulina es una hormona muy implicada en varios procesos digamos, de alteraciones metabólicas, por lo cual, digamos, cuando las mantenemos elevada, porque tenemos una alimentación con altos índices de azúcares o alimentos ultraprocesados, esto genera que esa insulina acumule glucógeno y grasa en los músculos e hígado, y eso va a llevar a que se aumente la producción de triglicéridos. Y además, en transcurso de los años, aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Todo está relacionado, es decir, no es que nos vamos, digamos que el metabolismo se va volviendo lento, sino que por medio de una alimentación no saludable y un comportamiento sedentario, genera esa combinación, que haya una alteración hormonal y metabólica, lo cual me va a llevar
a que aumente de peso o sufrir de obesidad, no solamente en adultos, también en niños y en adolescentes, por lo cual es importante tener en cuenta esto de por qué no deberíamos comer esas comidas no tan saludables. Aquí les tengo un esquema muy didáctico, entonces les voy a explicar que en el lado izquierdo van a ver todos esos alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, están pues las donas, las papas, los cereales que creemos que son tan saludables, por ejemplo, son alimentos ultraprocesados, inclusive los jugos naturales y los jugos de caja, por ejemplo, todo lo de paquete, todo lo de los panes o los carbohidratos de harinas refinadas, todo lo de panadería y los azúcares, todo eso cuando entra al cuerpo, entonces está ahí la muñequita, se come su alimento ultraprocesado, rico en azúcares, genera una alteración de toda la flora intestinal o la microbiota y va a generar también un proceso inflamatorio intestinal. Y además, al lado derecho vemos un esquema de una arteria. La arteria tiene un órgano muy importante que se llama endotelio. Ese endotelio es la capa que recubre la arteria, ¿sí? Y la protege. Es como la pintura que protege las paredes. Cuando tenemos esos procesos de aumento de azúcar en la sangre o hiperglicemia, ese endotelio no está preparado para tener esas concentraciones de azúcar en la sangre. Pues se genera la respuesta hormonal de la insulina, pero además se inflama nuestro endotelio, que es el órgano súper importante en nuestras arterias. Por lo cual, en el transcurso de los años, cuando, pues a medida que nos seguimos alimentando con alimentos no saludables, ultraprocesados, ricos en azúcares o con azúcar, pues va a generar una inflamación sistémica crónica y es una inflamación que no sentimos. ¿Cuál es la diferencia con la otra que sentimos? La inflamación aguda, por ejemplo, es cuando nos golpeamos una parte del cuerpo, se inflama y duele, pero este tipo de inflamación sistémica crónica, no la sentimos, no sentimos dolor, no tenemos ningún tipo de sensación o dolor en el cuerpo, por lo cual pues se mantiene ahí, el endotelio trata de desinflamarse, de mejorar su parte metabólica, pero otra vez le damos esa carga de azúcar, ese alimento que no es tan saludable y a largo plazo genera una disfunción endotelial, se enferma el endotelio y eso genera también una alteración metabólica sistémica, o sea, todo nuestro cuerpo se va a ver alterado metabólicamente por esos alimentos que no son tan saludables. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí viene como la explicación de por qué se nos altera la parte metabólica. Entonces, hay varios órganos súper importantes, digamos, en este síndrome metabólico, que es primero la arteria, que ya la vimos, y se va a alterar, por lo cual podemos tener riesgo de sufrir de hipertensión. Segundo, el páncreas va a gastar toda esa insulina porque pues con tanto azúcar y con tantos picos de insulina que podemos estar teniendo con esos picos de azúcar en la sangre, pues va a generar un aumento de riesgo de sufrir de diabetes. El músculo, cuando no hace ejercicio, cuando es un músculo sedentario y fuera de eso comemos mucho azúcar, va a generar que se almacene en el músculo grasa, se producen más triglicéridos y vamos perdiendo masa muscular. El tejido adiposo o la grasa no es un tejido quieto ni ahí dormidito, es un tejido activo, es un tejido que produce citoquinas, que son unos químicos que siguen inflamando nuestro cuerpo, nuestras arterias, por lo cual digamos que es activo y va generando más alteración metabólica y nuestro hígado también se va a alterar. Va a alterar su función y por lo cual también va a ayudar, digamos, o a promover la producción de triglicéridos o colesterol malo. O también nos puede aumentar el riesgo de sufrir de hígado graso. Por lo cual, para prevenir todas esas enfermedades crónicas no transmisibles, como los que ya les mencionaba, hipertensión, diabetes, ¿sí? Pérdida de masa muscular que se llama sarcopenia, colesterol alto, ¿sí? Sobrepeso, obesidad, hígado graso, entre otros, pues lo mejor es con el ejercicio y una alimentación saludable y balanceada. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿cuáles son los nutrientes? ¿Qué nos nutre? Entonces, generalmente una persona activa pues tiene unos requerimientos de carbohidratos, proteínas y grasas.
digamos que siempre se dice, no, pues del 45 al 55% de carbohidratos, de 10 a 15% de proteína, del 25 al 35% de grasas en general, en una persona, digamos, metabólicamente activa, una persona activa que no es tan sedentaria. Entonces también nos muestran esa pirámide de la nutrición que antes nos mostraban como base de toda la alimentación, esos carbohidratos, de segunda peldaño, entonces las verduras, las frutas, los aceites vegetales, tercero lácteos, cuarto proteínas y de últimas los ultraprocesados y los embutidos, que realmente no son tan buenos para nuestro cuerpo. Entonces, viendo como todas esas respuestas metabólicas que hemos tenido a todos esos alimentos, pues ahora cambió, ahora la pirámide de Logi, que no nos produce esos picos de insulina, ¿por qué? No va a haber esa hiperglicemia. Entonces, ahora la base de la alimentación debería ser, primero, verduras y frutas, aceites vegetales, aguacate, entre otros. Segundo peldaño, proteínas y lácteos. Tercer peldaño, entonces los carbohidratos, pero integrales. Y de últimas, todos los ultraprocesados o harinas refinadas, porque pues son los que más, digamos que más nos van a subir el azúcar en la sangre y por lo tanto la insulina. Entonces por eso ya cambió. Los micronutrientes, ese es un tema muy importante porque así como vemos en ese dibujito, de todos los alimentos que podemos encontrar en nuestra naturaleza, entonces verduras, frutas, pescados, quesos y la proteína, de ahí podemos obtener todos estos micronutrientes. Todas las vitaminas están, digamos, cada una tiene su función, están incluidas en función de inmunológica, de nuestra visión, neurológica, cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina D es un tema muy importante ahorita porque pues no hemos salido tanto al sol y es una vitamina que debemos activar con el sol. Entonces aquí clave que de pronto podamos unas 3 veces a la semana tomar el sol, unas 10, 15 minuticos para poder activarlo y generar más, digamos, más función de ella, que no solamente, no solamente tiene función ósea, sino también metabólica e inmunológica, o sea, nos vuelve más eficaz nuestro sistema inmunológico, por lo cual es súper importante. Entonces aquí, con esta imagen, es importante saber que no hay necesidad de tomar multivitamínicos ni ningún suplemento, porque pues podemos obtener estas vitaminas de todos los alimentos. Entonces lo importante es variarlos. Las necesidades energéticas es un tema muy chévere porque, pues, digamos, siempre nos han dicho como, bueno, tienes que tener un balance entre las calorías consumidas y las gastadas, es decir, si yo en el día gasto 1500 calorías, entonces tengo que comer las 1500 para no subir de peso, o si estoy subiendo mucho de peso, es porque estoy comiendo más calorías de las necesarias, ¿sí? Y equilibrar los carbohidratos y variar nuestra alimentación. Hay fórmulas para determinar cuántas calorías debería estar comiendo o cuántas calorías necesito yo como persona sedentaria, como persona activa, como persona deportista, y teniendo en cuenta eso, pues se hacen los cálculos, teniendo en cuenta que, digamos, un gramo de grasa, para quemar un gramo de grasa son 9 kilocalorías, o un gramo de proteína o carbohidrato tiene 4 kilocalorías, o de alcohol tiene 7.5 calorías. Entonces, se hacen como cálculos matemáticos que uno queda como, bueno, ¿y cuánta porción como? ¿O qué como? ¿A qué horas? ¿Qué hago? Pero no debería basarse la alimentación en general pues con esto, porque digamos que debemos basarnos en una alimentación más saludable. ¿Y qué quiere decir eso? Como les decía anteriormente, una alimentación que nos brinde energía, que nos brinde vitaminas, nutrientes a nuestro cuerpo. No hay necesidad de estar contando, ni sumando, ni restando calorías. Por lo cual, la alimentación debe basarse en esos alimentos saludables, verduras, frutas, grasas vegetales, proteínas, disfrutar esos alimentos, disfrutar el proceso de realizarlos o digamos, producir nuestros alimentos y no necesariamente contar calorías. No, o sea, no hay necesidad de eso. ¿Por qué?
¿Por qué? Digamos que yo necesito 200 kilocalorías para mi día, es un ejemplo, pero pues no es lo mismo, por ejemplo, 200 kilocalorías de 44 gramos de esas galletas ultraprocesadas que de 227 gramos de banano, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo 39,8 gramos de un alimento ultraprocesado, que son 200 kilocalorías, que 200 kilocalorías de sandía o de papaya, que son 666 gramos. No es lo mismo, nada más que con la fibra pues nos vaya a generar más saciedad. No es lo mismo comer 200 calorías de este alimento ultraprocesado del lado izquierdo que 200 calorías de una pechuga con brócoli, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo comer 200 calorías de 38 gramos de unos dulces a 1,6 kilos de pepino combro, que tal vez no me lo coma todo, porque es mucho. Entonces no es lo mismo, no nos va a alimentar lo mismo, no nos va a brindar energía, nutrientes, lo que necesita el cuerpo realmente. No es lo mismo, digamos, un snack que sea algo natural, como un banano, fresas, manzana, que de pronto una inspira, digamos, endulzado, o esas papas chips, o galletas integrales, ¿sí? Por ejemplo, pues no es lo mismo porque son comidas ultraprocesadas, en cambio es mucho mejor pues lo natural, o si es posible, de pronto un helado sin azúcar, o yogur sin azúcar, ¿sí? Una barrita granola, pero también sin azúcar, o digamos que variarlo. O sea, la verdad, la alimentación debe basarse es como en qué debo comer realmente. En cuanto, por ejemplo, los alimentos que podemos adquirir en los supermercados, es importante ver la tabla nutricional. Y digamos que en general en la tabla nutricional nos va a dar la información de una porción. Entonces, en este caso, por ejemplo, la información que nos da es de 8 porciones. Es decir, si yo me como todo el paquete, es todo lo que me dice la tabla nutricional, pero por 8. Entonces, importante saber eso, importante leer los ingredientes, detenernos y leer los ingredientes de lo que nos están vendiendo. Por ejemplo, esto es unos ingredientes de unas galletas de avenas integrales, pero el primer ingrediente es una harina refinada, que es harina de trigo, y el segundo es azúcar. Y ese azúcar, pues ya sabemos que nos va a alterar la flora intestinal, nos va a generar alteración metabólica, una inflamación sistémica que a largo plazo nos va a generar un aumento de riesgo de enfermedad crónica, por lo cual pues empezar como a estar más consciente de lo que estoy comprando, lo que estoy planeando para mis comidas. Entonces aquí les traigo ideas saludables. ¿Qué ideas les traigo para de pronto que puedan hacer en casa? Y en vez de comprar ultraprocesados, por ejemplo, galletas caseras, pueden hacer galletas con bananos, con manzanas, avena en hojuelas o avena molida, preferiblemente, pueden hacerlo en sartén, lo pueden hacer en horno, ¿sí? Disfrutar el momento de realizar ese snack, ¿eh? Pueden hacer muffins saludables también, con las mismas masas, pero pues sería como en un molde. Pueden hacer su propio pan, que sea integral, por ejemplo, en este caso, es un pan de avena en hojuelas, tiene arándanos, le pueden agregar de pronto maní o almendras, lo que ustedes quieran agregar y queda a su gusto. Realmente darle espacio y tiempo para realizar esos alimentos saludables es súper importante para nuestra salud. Otra idea saludable es, por ejemplo, hacer nuestras propias arepas. Generalmente, digamos que recomendamos la arepa de maíz, que es súper saludable porque la absorción no es tan rápida y no va a generar esa reacción que les expliqué inicialmente, sino que la absorción es más lenta. Entonces, nosotros también podemos hacer nuestras propias arepas o tortillas que podemos combinar con verduras, por ejemplo, auyama, por ejemplo, espinaca, brócoli, coliflor, entre otras. Se pueden divertir haciendo formas, lo pueden hacer también con harina de maíz y agregarle fibra, por ejemplo. Otras ideas saludables es, por ejemplo, hacer gelatina con frutas, se hace el jugo de la fruta y con ese jugo de fruta pues se agrega
la gelatina sin sabor con la frutica picada, y ustedes pueden variar con sus frutas favoritas, pueden hacerlo con sus hijos, con los niños de la casa, para enseñarles como la variedad de alimentos saludables que podríamos tener y además que son divertidos. Otras ideas, pues también disfrutar el realizar nuestras ensaladas. Se pueden combinar ensaladas pues con aguacate, tomate, queso, o otras hojas con frutas también, con proteína, ¿sí? En ese caso los camarones, los langostinos, con pollo, ¿sí? Zucchini, con huevo. Se puede variar para no estar comiendo como siempre lo mismo. Y aquí lo importante es que son verduras. Toda esta variedad de colores nos brinda nutrientes, vitaminas, carbohidratos saludables, fibra para nuestro sistema gastrointestinal. Estos alimentos nos generan que nuestra flora intestinal esté sana, esté bien, tenga un recambio adecuado, nuestro azúcar en la sangre no esté elevada, no se genere todas esas respuestas metabólicas que les decía de la insulina, y nos va a prevenir a corto, a mediano y a largo plazo de sufrir alguna enfermedad crónica no transmisible. Lo tenemos en nuestras manos, y además aprovechar que en Colombia tenemos mucha variedad de vitaminas de vegetales y frutas. Otro tema súper importante para nuestro cuerpo es la hidratación. ¿Por qué es importante hidratarnos? Porque básicamente nosotros somos de 60 al 70% agua. El agua nos ayuda a termorregulación, aporte de nutrientes en nuestras células corporales, musculares, eliminación de sustancias de desecho, una buena lubricación de nuestras articulaciones, una regulación de los electrolitos en nuestra sangre, una adecuada función del cerebro, de los músculos, de los huesos, de todo en general. Y cuando tenemos sed es porque ya hemos perdido más o menos el 10% de agua. Entonces, la invitación no es tomar agua cuando tengamos sed, sino prevenirla realmente. Entonces, ¿con qué nos hidratamos? Entonces, aquí están como las comparaciones entre una gaseosa, un jugo natural y una fruta. Entonces, como vemos, la gaseosa, el jugo industrial, el jugo natural tienen unas cargas muy altas de azúcares. El que tiene menos es el jugo natural, que son más o menos 27 gramos de azúcar. Y si vemos en la tabla de abajo, está por debajo de 1 la fibra, el zumo natural de una fruta, de muchas frutas. El jugo de naranja tiene por debajo de 1 la fibra de 1 gramo por 100 mililitros. Pero si nos comemos la fruta, si nos comemos una naranja, pues va a tener 2.4 gramos de fibra por cada 100 mililitros de lo que nos comamos. Tiene nomás 9.14 gramos y calorías, tiene 46 calorías. Por lo cual, es importante comernos la fruta, no tomar jugos ni tomar otras cosas, sino tomar agua y comernos la fruta porque tiene la fibra y se va a absorber más lento. Bueno, aquí tienen una pregunta. ¿Se pueden mezclar frutas y verduras en jugos y ensaladas? Bueno, entonces primero en ensaladas sí se pueden combinar para que la ensalada sea como más agradable, más rica, más divertida de comer. A veces se puede hacer con fresa, se puede hacer con mango, depende, o con piña. Pues la idea es como solamente una porción y hacer como toda la ensalada. Pero los jugos, digamos que mi mensaje aquí es no tomar jugo. El jugo natural, como estamos viendo acá, tiene mucho azúcar, y esa carga de azúcar que, digamos, aquí nos dice, bueno, tiene 27 gramos, o sea, tiene más de 20 gramos y ya es mucho azúcar en una sola bebida, ¿sí? Cuando llega al cuerpo, va a generar esa respuesta inflamatoria en nuestro intestino y en nuestras arterias. Se va a generar el pico de insulina y alteración metabólica. Entonces, por más natural que sea el jugo, es preferible no tomarlo, preferiblemente comerse la fruta o la porción de fruta, ¿listo? O tomar agüita, aquí les tengo la opción. Entonces, en vez de tomar jugo, saborizar el agua. Entonces, en 1 litro de agua pueden picar fruta y dejarla al fondo. Ella, pues, después el agua queda saborizada y después se pueden comer la fruta ya con su fibra y todo, y vitaminas, porque también el hecho de hacer el jugo va perdiendo vitaminas, no tiene fibra, la absorción va a ser muy rápida y va a generar un aumento de azúcar en la sangre.
Entonces, lo más saludable realmente es tomar agua saborizada, ya sea con limón, pueden usar hierbabuena, pueden usar pepino cohombro, kiwi, fresas, naranjas, piña, la fruta que quieran, pero hacer nomás la infusión como tal. Y el agua saborizada, tomar agua. ¿Cuánto deberíamos tomar más o menos de agua? Entonces, en un adulto sano, más o menos de 1.5 a 2 litros de agua al día. La idea es que en el transcurso del día se vayan tomando sus vasitos de agua y pues así mantener también hidratado nuestro cuerpo y funcionando los riñones también, que es súper importante. Algo importante es que, por ejemplo, nosotros tenemos pérdidas insensibles de agua, que no las sentimos por la piel, perdemos agua, por la respiración perdemos agua, si hacemos ejercicio perdemos agua. Entonces, por eso es que lo importante es irla reponiendo en el transcurso del día. Entonces, los tips importantes. Primero, planificar el menú, organizar semanal o quincenalmente como el menú, lo que ustedes quieren comer, tal vez los almuerzos o qué ensaladas van a comer, qué snack van a comer y no improvisar con alimentos más calóricos o algo rápido que tengo hambre y rápidamente cojo el paquete y me lo como, sino generar como esa planificación para en el momento que tengamos que comer. Ahorita, ¿cuánto deberíamos comer en el día? Realmente deberíamos comer solamente 3 veces al día, ¿sí? Los nutrientes, vitaminas y los requerimientos necesarios. No estar comiendo todo el día o picando todo el día porque vamos a generar ese estímulo de la insulina. Entonces, la idea es desayunar, almorzar y cenar. Las 3 comidas son iguales de importantes, no hay necesidad de comer muchísimo en el desayuno, más o menos en el almuerzo y poquito en la cena. Se pueden variar o equilibrar entre ellos, pero lo importante es comer solamente 3 veces al día, evitar el abuso de alimentos ultraprocesados, definitivamente no comerlos, no tomar gaseosas ni jugos, así sean naturales, sino preferiblemente el agua saborizada, como les decía, tomar café o infusiones o aromáticas. Es recomendable, digamos, variar alimentos como legumbres, frutos secos, carnes bajas en grasa o magras, pescado, huevos, lácteos, siempre variarlos pues para que nuestro cuerpo tenga todos los nutrientes necesarios, vitaminas y todo lo que requiera. El aumento de consumo de frutas es importante porque nos va a brindar también fibra, tanto las frutas como las verduras, y nos van a dar todas las vitaminas, minerales necesarios. En cambio, los alimentos ultraprocesados, por más que nos vendan la idea que tienen muchas vitaminas, muchos minerales, pues realmente no es así. Lo que más tiene vitaminas y minerales y nutrientes, pues son las frutas y verduras. Entonces, realmente es de ahí donde nos tenemos que alimentar. Y no hace falta comprar suplementos, ni vitaminas, ni nada adicional a los alimentos, sino una alimentación balanceada, estructurada, planificada, ¿sí? 3 veces al día, ya con eso tenemos y ya el cuerpo se va a alimentar adecuadamente y además nos va a tener equilibrados metabólicamente, físicamente, mentalmente y nos va a prevenir a sufrir alguna enfermedad crónica no transmisibles. Listo. Bueno, aquí dice... Bueno, entonces para finalizar esta charla, bueno, compensar lo mejor que hacemos para ustedes, toda la parte nutricional es de todas, digamos, todo lo que he leído, la parte metabólica, de lo que he aprendido, de cómo debemos pues, alimentarnos en general. Sin embargo, tengan en cuenta que para tener una, digamos, una individualización de su alimentación es importante acudir
a una nutricionista, ¿sí? A una persona que sepa de alimentación, de pronto que los guíe, cómo cambiar o que deben cambiar en determinados alimentos, cómo cambiarlos, cómo fraccionarlos, porque también eso depende de sus objetivos. ¿Listo? Entonces, en medicina del deporte, sabemos de nutrición, sabemos la parte metabólica, pero es importante individualizarlo, no generalizarlo, sino siempre, siempre estar guiados con un profesional. Muchísimas gracias.